Oak Island siempre ha sido un lugar en el que la misma pregunta ha resonado a través de las generaciones. ¿Qué hay enterrado bajo ella? Durante siglos, exploradores, historiadores, ingenieros y soñadores se han parado en esta pequeña isla preguntándose eso mismo. Pero lo que se ha descubierto esta vez puede ser lo suficientemente poderoso como para desbaratar todas las teorías que le han precedido. Bajo el Pantano Norte, el equipo se encontró con algo tan inesperado que incluso Rick Lagina y el Dr. Ian Spooner se quedaron completamente en silencio durante varios segundos. No fue una pausa dramática para la televisión, sino un auténtico shock. Incluso el experimentado equipo de cámaras se quedó helado cuando el detector de metales registró de repente un extraño pulso magnético en las profundidades, una señal tan anormal que hizo saltar las alarmas de inmediato. Al comenzar la excavación, algo emergió lentamente del suelo oscuro y encharcado. No solo era viejo, sino que parecía antiguo, deliberado e inquietante. En el momento en que se hizo visible, un escalofrío recorrió a todos los que se encontraban cerca. Algunos creían que podría ser parte de una estructura perdida hace mucho tiempo, algo diseñado con intención. Otros susurraban que podría ser el túnel desaparecido, que muchos creen que conecta directamente con el legendario Pozo del Dinero. Pero el descubrimiento más inquietante no fue lo que se veía. Se detectaron extrañas trazas químicas en el suelo circundante, trazas que sugerían la intervención humana, como si alguien siglos atrás hubiera hecho todo lo posible por ocultar algo y asegurarse de que permaneciera oculto. Cuando los escáneres de sonar revelaron más tarde una estructura sellada, similar a una cámara en el fondo, todo el yacimiento se sumió en un inquietante silencio. En ese momento, el misterio dejó de ser solo sobre el tesoro y pasó a ser sobre si Oak Island ocultaba un secreto que nunca debió salir a la superficie. Si de verdad quiere comprender lo que se encontró bajo el Pantano del Norte, tendrá que quedarse hasta el final de esta historia, porque lo que se está desarrollando ahora tiene el potencial de remodelar todo lo que creemos saber sobre Oak Island y quizá incluso la propia historia. La historia de la Isla del Roble no es nueva. Se remonta a hace casi 200 años y está arraigada en la leyenda y la obsesión. Según los primeros relatos, a finales de 1703, muchachos que excavaban en la isla se toparon con algo extraño, capas de madera enterradas a gran profundidad, dispuestas de una forma que no tenía sentido natural. Al parecer, había símbolos grabados en las piedras. La noticia se extendió rápidamente y el lugar pasó a conocerse como el Pozo del Dinero. Desde entonces, cientos de personas han probado suerte invirtiendo millones de dólares y décadas de esfuerzo en desvelar sus secretos. Sin embargo, todos los intentos parecían acabar de la misma manera, con más preguntas que respuestas. Cada excavación revelaba algo nuevo y desconcertante. Placas de piedra grabadas con símbolos desconocidos, herramientas antiguas, monedas de tierras lejanas. Luego llegó la Cruz de Nolan, una enorme formación pétrea con forma de cruz, que según algunos investigadores, se alinea perfectamente con puntos astronómicos. Muchos la relacionaron con los templarios, alimentando las teorías de que en la isla se escondieron hace siglos reliquias sagradas o artefactos de valor incalculable. Más tarde, la atención se centró en el Garden Shaft, donde equipos recientes descubrieron viejas paredes de madera y fragmentos de metal. Los expertos especularon con la posibilidad de que formaran parte de una compleja red de túneles que conducían al propio Money Pit. Los escáneres de sonar revelaron vacíos y cámaras subterráneas, lo que sugería que bajo la superficie yacía algo inmenso. Y sin embargo, Oak Island nunca dio una respuesta clara. Cada descubrimiento abría otra puerta solo para revelar otra habitación cerrada. Algunos creen que la isla está maldita. Otros sostienen que representa una de las mayores proezas de la ingeniería antigua jamás intentada. Pero casi todos están de acuerdo en una cosa. La isla Oak esconde algo capaz de cambiar la historia. Ahora, con las nuevas pruebas que han aparecido bajo el Pantano del Norte, ha vuelto la esperanza de que este muro de misterio de larga data pueda por fin resquebrajarse. El Pantano Norte siempre se ha considerado la parte más enigmática de Oak Island. A primera vista,
no parece más que una tranquila marisma fangosa y anodina. Pero durante años, los investigadores se han preguntado si se formó de forma natural. Esa pregunta se convirtió en la fuerza motriz de la investigación del Dr. Ian Spooner. Los primeros análisis del suelo revelaron algo sorprendente. La composición del suelo del pantano era completamente distinta de la del terreno natural circundante, lo que sugería que el pantano podría no ser natural, sino obra del hombre. Una investigación posterior de los mapas históricos ahondó en el misterio. Los mapas creados después del 1600 no mostraban ningún pantano. En su lugar, Oak Island parecía ser dos masas de tierra separadas. En algún momento, alguien rellenó deliberadamente el hueco entre ellas, creando lo que ahora llamamos el Pantano Norte. Eso planteó una pregunta inquietante. ¿Por qué alguien se esforzaría tanto en crear un pantano a menos que intentara ocultar algo debajo de él? Para explorar esa posibilidad, el equipo llevó a cabo un estudio magnético de alto nivel. Los resultados dejaron atónitos a todos los implicados. Se detectaron señales magnéticas fuertes y consistentes a gran profundidad, señales demasiado uniformes para ser causadas por formaciones rocosas naturales. Al mismo tiempo, los escáneres de sonar revelaron líneas paralelas bajo el suelo del pantano, formas que se asemejaban mucho a túneles o pasadizos. El Dr. Spooner afirmó que si su teoría era correcta, el Pantano Norte podría no ser un misterio secundario en absoluto, sino el verdadero centro de Oak Island. Esta revelación conmocionó a la tripulación, especialmente porque la mayor parte de la atención durante décadas se había centrado en el foso del dinero. Al darse cuenta de ello, toda la operación cambió de objetivo. El Pantano del Norte se convirtió en la prioridad. Se trajo maquinaria pesada. El ambiente en la isla se volvió tenso. Todos sabían que lo que hubiera debajo podría cambiarlo todo. La pregunta resonaba entre el equipo mientras se preparaban para excavar. Se ocultaba el verdadero tesoro de Oak Island bajo el pantano desde el principio. La mañana en que comenzó la excavación trajo consigo una extraña inquietud. Enormes máquinas se alineaban en el borde del Pantano Norte. Excavadoras, plataformas de perforación, grúas y vehículos equipados con sensores llenaban el lugar. Se colocaron cuidadosamente láminas de plástico sobre el suelo para controlar el movimiento del agua y proteger la precisión de los datos. Rick Lagina se situó en el centro de todo, tranquilo pero intensamente concentrado. Recordó al equipo que debían moverse con cuidado, diciendo que la propia Tierra tenía una historia que contar. Cerca de allí, el Dr. Spooner estudiaba las transmisiones de datos en directo, mientras Emma Culligan calibraba meticulosamente el radar de penetración en el suelo. El lugar bullía de actividad. Se recogían muestras de tierra. Se conectaban cables. Las cámaras rodaban desde todos los ángulos. Al comenzar la excavación, las máquinas luchaban contra las densas capas del pantano. El lodo era espeso, estaba anegado y a veces tan compacto que ralentizaba la perforación. Al levantar cada cubo de tierra, un olor penetrante y químico llenaba el aire. El Dr. Spooner notó inmediatamente que no se trataba del material orgánico normal de los pantanos. Había algo que no encajaba. A medida que la excavación alcanzaba niveles más profundos, todos observaban atentamente los monitores. Entonces, unos 30 minutos después, el radar de penetración en el suelo registró una anomalía repentina. Una forma parecida a una sombra apareció en la pantalla a casi 30 pies bajo la superficie. La estructura era demasiado simétrica para ser natural. Sus líneas limpias sugerían una construcción deliberada. Emma llamó en voz baja a Rick diciéndole que había algo importante bajo ellos. En ese preciso momento, las cámaras ampliaron la imagen y un zumbido bajo pareció surgir del propio suelo, como si algo estuviera reaccionando. El Dr. Spooner activó el sistema de sonar para obtener una imagen más clara, pero en el instante en que el pulso del sonar se envió a la Tierra, el monitor empezó a fallar, y la imagen se distorsionó de una forma que nadie pudo explicar inmediatamente. Y así Oak Island recordó a todos una vez más que nunca revela sus secretos fácilmente. La imagen desapareció durante unos segundos y volvió a aparecer. Esta vez claramente un espacio hueco debajo como una cámara hueca.
Los ojos de todos estaban pegados a la pantalla. El efecto de sonido de los latidos del corazón se hizo más fuerte. El suspense estaba creciendo a un ritmo cinematográfico. Rick dijo con voz calmada que todo el mundo se detuviera. Confirme la profundidad. Las máquinas se detuvieron lentamente dejando solo el eco del sonar. Las lecturas eran más claras que antes. Un material denso rodeaba la cámara como si alguien hubiera reforzado deliberadamente las paredes exteriores. Esto no es un accidente, dijo Spooner. Se trata de una estructura construida por alguien. De repente los detectores empezaron a mostrar una fluctuación magnética. La aguja de la brújula empezó a moverse y el medidor digital se disparó. El equipo se quedó estupefacto porque esas lecturas solo se producen cuando hay una fuente metálica o un campo electromagnético debajo, dijo Emma. Esta señal no es estática, se está moviendo. Rick replicó en tono grave. Oak Island está a punto de decirnos algo otra vez. Un silencio incómodo flotaba en el aire. El equipo de cámaras enfocó el suelo donde se apreciaba un tenue resplandor bajo la tierra. Alguien dijo en voz baja. Es este el mismo lugar. Y en ese mismo momento, un lento latido del corazón resonó en la música de fondo, coincidiendo con el pulso del espectador. La excavación ya no era solo cavar. Se había convertido en un momento psicológico. El miedo y la esperanza estaban grabados en el rostro de cada trabajador. Rick mira a la cámara y dice: a veces la verdad no está bajo tierra sino en nuestra paciencia. La escena se desvanece. Las máquinas se apagan, pero el último eco del sonar sigue flotando en el aire como si la propia Oak Island respirara. A medida que se profundizaba en la excavación, el suelo del pantano del norte adquiría un color diferente. Un tenue brillo resplandecía en el agua como si debajo se ocultara algún metal. Un trabajador gritó: «Señor, aquí hay algo que brilla». Las cámaras enfocaron inmediatamente. La punta de algo sólido y brillante apareció a través del suelo. Rick Lagina se acercó lentamente y el equipo se quedó boquiabierto. La cuchara de la excavadora se detuvo y los trabajadores empezaron a remover la tierra a mano. En cuestión de segundos, emergió un objeto metálico medio enterrado en la tierra pero con un brillo tan intenso que parecía oro a la luz del sol. El Dr. Spooner y Emma Culligan llegaron inmediatamente con instrumentos. El escáner se giró sobre el objeto. La lectura indicó que estaba hecho de metal puro, pero su composición no coincidía con ninguna aleación conocida. Rick se agacha y lo examina detenidamente diciendo: «Parece una antigua herramienta o carcasa». Emma responde: «O tal vez parte de una estructura mayor». Murmullos surgen entre la tripulación. Podría ser parte del tesoro. O un mecanismo trampa. El suspense flota en el aire. La cámara muestra un primer plano. Hay extrañas marcas en el objeto como la sombra difuminada de un símbolo o un grabado. El rostro del Dr. Spooner se vuelve serio. Esto no es corrosión natural, dice. Alguien la colocó aquí deliberadamente. La tierra se remueve revelando una superficie más metálica debajo, como la esquina de una gran placa metálica. Las máquinas se ponen en marcha de nuevo, pero con cautela. La emoción crece con cada centímetro, ya que ahora está claro que algo grande y antiguo yace enterrado debajo. Tras unas horas de trabajo, la mitad del objeto queda al descubierto. Parece una carcasa metálica curvada, su grosor y textura difieren de las herramientas coloniales o modernas. La voz de Rick es grave pero clara. Podría ser parte de una máquina, o tal vez la puerta de una antigua cámara acorazada. Un zumbido de suspense suena de fondo, y gotas de agua caen sobre el objetivo del equipo de cámara. Toda la atmósfera está llena de tensión cinematográfica. Al día siguiente llaman a los expertos para que acudan al lugar. El Dr. Spooner junto con Emma Culligan y 2 arqueólogos comienzan el análisis. Emma dice que su diseño se parece al de los artefactos medievales europeos. Un arqueólogo responde: o podría ser uno de esos objetos que llevan el símbolo de los templarios. Spooner dice con cautela: la teoría de los templarios es interesante, pero necesitamos pruebas científicas. Entonces analizan una muestra de metal. Presenta trazas de los utilizados en los barcos de la época del comercio atlántico, pero su pureza es mucho mayor. Empiezan a surgir teorías en el equipo. Algunos dicen que es una reliquia templaria utilizada para sellar un tesoro sagrado. Otros sugieren que se trata de un artefacto minero colonial
tal vez vinculado a antiguas expediciones británicas. Pero lo que preocupa a todos es que el objeto genera un campo magnético. Según Emma, este metal sigue activo como si contuviera algo de energía. Rick mira a la cámara. Oak Island nos sorprende siempre, pero esta vez algo es diferente. Parece más grande. Suena una batería baja de fondo. La cámara se aleja y el resplandor metálico desaparece en la niebla en medio del pantano del norte, como si algún viejo secreto volviera a respirar. A medida que avanzaba la excavación, las máquinas empezaron de repente a reaccionar de forma extraña. Primero la perforadora perdió velocidad. Entonces el detector de metales empezó a pitar automáticamente. Los técnicos comprobaron los instrumentos, pero todo estaba bien. Justo entonces la aguja de la brújula giró de repente apuntando al oeste en vez de al norte. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros y la ansiedad llenó el aire. Emma Culligan dijo: «Esto no es un campo magnético normal, hay una interferencia muy fuerte». Rick respondió con calma: «Hay una fuente de energía oculta debajo». Con esa pregunta la cámara se acercó y se oyó un profundo zumbido de fondo, como si algo se estuviera activando bajo tierra. Los técnicos volvieron a tomar lecturas, pero cada vez la dirección de la brújula cambiaba. Las pantallas de los equipos parpadeaban y en los monitores aparecían líneas estáticas. Parecía como si un pulso magnético invisible estuviera perturbando constantemente las máquinas. El doctor Spooner dijo que esto no era natural. Ninguna masa metálica puede producir un pulso tan fuerte, a menos que haya una trampa de energía en su interior. Algunos miembros del equipo entraron en pánico. Un trabajador preguntó: «Señor, ¿debemos detener la excavación?» Pero Rick dijo en voz baja: «No, ahora no». Entonces decidieron realizar una exploración con sonar para ver qué había debajo. A pesar de las interferencias del radar de penetración terrestre, el sonar captó algunas señales y la imagen resultante asombró a todos. En el monitor apareció una forma clara a unos 40 pies de profundidad, una estructura circular rodeada de capas densas. Parecía como si alguien la hubiera sellado deliberadamente. Emma dijo sin aliento: «Parece una cámara hueca», y el operador del sonar dijo suavemente: «Escuchen, hay un débil eco metálico que viene de abajo». El equipo de cámaras apuntó el micrófono hacia abajo. Un débil sonido provenía del interior del suelo, como si el agua goteara o el aire pasara a través de un espacio hueco. Todos guardaron silencio por un momento. Mirando el monitor, Rick dijo: «Si esta cámara realmente existe, entonces tal vez el mayor secreto de Oak Island se encuentre dentro». El doctor Spooner rápidamente anotó las coordenadas y dijo: «Los bordes de esta estructura están perfectamente alineados. No se trata de una formación natural». La excavación comenzó con más cuidado. La curiosidad crecía con cada cucharada. Las lecturas del sonar revelaron ahora un denso borde metálico alrededor de la cámara como parte de una puerta o una coraza exterior. Cuando los técnicos encendieron el sonar de frecuencias más profundas, se detectó una extraña vibración. El suelo tembló ligeramente y volvieron a aparecer líneas estáticas en el monitor. Emma dijo: «Este lugar está en un campo de resonancia como si la energía empujara desde abajo». Rick miró a la cámara y dijo en voz baja: «Oak Island nunca da respuestas fáciles, pero esta vez está diciendo algo más». Un golpe parecido a un latido resonó en el fondo, un débil eco metálico llenó el aire. Los rostros de la tripulación muestran tanto miedo como excitación. Las luces de la excavadora se centran en el lugar de donde procede el débil resplandor. La escena se desvanece lentamente y se escucha la narración. Existe una antigua fuente de energía oculta bajo el pantano norte. O se trata de la puerta a una cámara sellada que no ha sido alterada en siglos. La cámara se acerca al monitor por última vez. Una estructura circular brilla en la imagen del sonar con un punto negro en el centro, como si algo les observara desde abajo. En cuanto las lecturas del sonar confirmaron que se trataba de una cámara sellada, el equipo de Oak Island se agitó. Todos se reunieron en la carpa de excavación: Rick Marty, el Dr. Spooner, Emma Culligan y el resto del equipo. Rick dijo: «Ahora tenemos que tomar una gran decisión, abrirla o no». El ambiente era tenso.
Algunos dijeron que si había algún tipo de sistema de presión o trampa de gas debajo, la excavación podría ser peligrosa. Emma dijo, si ha estado sellada durante siglos, el aire de dentro podría ser tóxico. El doctor Spooner dijo con voz tranquila, pero si esta es la cámara que sospechábamos, entonces, este es el corazón de Oak Island. Algunos miembros de la tripulación temían dañar un lugar histórico mientras que otros lo consideraban una oportunidad única en la vida. Un trabajador dijo, «Señor, nunca hemos cavado tan hondo». Y si algo se derrumba, Rick miró lentamente a la cámara y dijo, «No solo buscamos oro, buscamos la verdad». Con esa única frase se hizo el silencio. Todos sabían que no había vuelta atrás. Pero justo entonces, algunas máquinas empezaron a fallar de nuevo, y las lecturas magnéticas se dispararon como si algo debajo estuviera reaccionando. El miedo creció entre la tripulación y Rick ordenó detener temporalmente la excavación. A la mañana siguiente, todo el mundo recibió un nuevo revés. Llegaron al lugar funcionarios del gobierno que detuvieron la excavación con el pretexto de los permisos y las inspecciones de seguridad. Las autoridades locales dijeron que necesitaban una revisión de seguridad medioambiental porque se había alterado el nivel del agua del pantano. Pero la tripulación sospechaba que ocurría algo más. Rick dijo enfadado, «Cada vez que nos acercamos a la verdad, surge alguna otra razón para detener la excavación». Marty comprobó el papeleo, todo era legal. Sin embargo, las órdenes eran claras, no se excavará más hasta que se autorice. Empezaron a correr rumores entre la tripulación. Emma preguntó, «¿Alguien envió un informe arriba?» El doctor Spooner dijo con voz seria, «Quizá este sitio se ha vuelto muy delicado ahora, y nadie quiere que se sepa este secreto». Algunas imágenes borrosas filtradas en las redes sociales alimentaron aún más las teorías. La gente empezó a decir que el gobierno había sellado el lugar porque se había descubierto algo debajo que podría cambiar la historia. Los hashtags empezaron a ser tendencia en Reddit y Twitter. En Oak Island Shutdown Poach on Hidden Truth, en North Swamp Vault. Furgonetas de los medios de comunicación aparcadas fuera de los reporteros haciendo preguntas. ¿Han descubierto realmente los hermanos Lagina la antigua bóveda? Rick simplemente dijo, «Podemos detener la excavación, pero no la búsqueda». Una música dramática sonó de fondo y la cámara enfocó el lugar donde se había detenido la excavación. El mismo suelo, la misma agua fría, y ese lugar misterioso, que ahora volvía a estar en silencio, pero que todos sentían que seguía ahí, quizá esperando a que alguien lo despertara. En cuanto se detuvo la excavación, el ambiente en Oak Island cambió. La historia ya no se limitaba a una sola excavación. Al día siguiente, la noticia del Pantano Norte corrió como la pólvora en ellos Twitter, Reddit y YouTube. Todo el mundo ofrecía sus propias teorías. Alguien escribió, «Los hermanos Lagina pueden haber encontrado lo que estuvo oculto durante siglos». Mientras otros publicaban memes en tono sarcástico bajo una foto de Rick Lagina, se leía, «Por fin encontró el Wi-Fi de los templarios». Los hashtags North Swamp Find y Templar Vault comenzaron a ser tendencia en cuestión de horas. En los hilos de Reddit, la gente comenzó a hacer zoom en las imágenes del sonar para buscar símbolos. Un usuario afirmó haber visto un patrón similar a una cruz en la imagen, mientras que otro dijo, «Parece claramente un sello antiguo». La situación se calentó también en YouTube. Muchos creadores crearon teorías sobre la conspiración del cierre de Oak Island. Algunos decían que el gobierno cerraba el sitio porque se había encontrado material radiactivo debajo, mientras que otros sugerían que un núcleo de energía enterrado allí había estado inactivo durante siglos. Los clips cortos se hicieron virales en TikTok e Instagram, con música de fondo editada y zooms lentos, pies de foto como el pantano está vivo, y encontraron la bóveda prohibida. Algunas cuentas de fans incluso crearon animaciones en 3D para mostrar cómo podría ser una bóveda debajo. El mundo estaba ahora obsesionado con el misterio de North Swamp. Pero a medida que se extendían las teorías, los expertos empezaron a ofrecer sus opiniones. Los geólogos decían que todo era una distorsión natural del campo magnético causada por depósitos de minerales metálicos. Hay rocas ricas en hierro bajo el pantano que es lo que causó la anomalía,
dijeron. Los historiadores argumentaron que la historia de Oak Island siempre había sido exagerada. Vincular cada hallazgo a los templarios socava la investigación, pero los creyentes tenían una opinión diferente. Creían que este descubrimiento podía ser una prueba de ingeniería antigua. Los templarios construyeron aquí algo que trascendía su época. Algunos investigadores independientes compararon datos de satélite y afirmaron que los patrones magnéticos de North Swamp eran irregulares y se asemejaban a un diseño electromagnético. Los debates estallaron en las redes sociales. ¿Esconde Oak Island realmente tecnología antigua? ¿O es todo un truco publicitario? El tema de discusión era la cámara sellada de North Swamp. La gente analizaba sus propios mapas de excavación, hacía vídeos basados en sus teorías y comentaba: Rick debe abrir esta cámara. Y de vez en cuando, una línea de voz en off resonaba cada vez que Oak Island revela un secreto. Pero esta vez, tal vez haya revelado algo que nunca se quiso revelar al mundo. Tras días de interrupción e intensa presión, el equipo de Oak Island obtiene por fin permiso para reanudar la excavación. La zona alrededor de North Swamp parece ahora más tranquila y fresca que antes. Rick Lagina llega al lugar con su equipo. En la mano el mismo viejo cuaderno en el que anota cada observación. Las cámaras están encendidas, las máquinas preparadas, y los rostros de todo el equipo reflejan a la vez esperanza y miedo. Rick dice en voz baja: Hemos vuelto. Ahora tenemos que ver lo que esta tierra tiene que mostrarnos. Un susurro del viento y un sonido bajo parecido a un latido se escuchan de fondo. El suspense aumenta a cada segundo. La excavación comienza de nuevo. La grúa retira lentamente las capas de barro, y la misma superficie metálica de debajo vuelve a hacerse visible. Emma Culligan observa las lecturas de profundidad en el monitor. Estamos a unos metros. El doctor Spooner da instrucciones. Despacio. No des tirones. La atención de todos los trabajadores se centra ahora en una cosa: la cámara sellada. La cámara se acerca con cada trozo de tierra, y una débil vibración metálica resuena en el sonido ambiente. De repente un trabajador grita: «¡Señor, estamos encontrando algo!». La cámara se acerca. Bajo la tierra se hace claramente visible una superficie sólida parecida al metal. Está cubierta de tierra vieja y entre ella hay líneas en relieve como las marcas de una puerta antigua. Rick se inclina y observa. Si esto es realmente una cámara, podría ser el mayor descubrimiento de Oak Island. Todos los miembros del equipo se detienen. La cámara hace un primer plano. Un obrero remueve lentamente la tierra con una varilla metálica y de repente un trug. Rick respira agitadamente y mira a la cámara. Sus ojos no guardan ningún temor, solo curiosidad. Ya estamos muy cerca. Solo hay que cavar un poco más, dice. Entonces, la cámara se desvanece lentamente, y lo último que oímos es el mismo sonido metálico de raspado y un sonido pesado como de movimiento dentro de una puerta vieja. Y entonces la escena se corta. La pantalla se pone en negro y se oye la voz grave del narrador. Quizá Oak Island haya revelado esta vez su mayor secreto. Un lento montaje de imágenes se reproduce: imágenes antiguas de Rick y Marty, la excavación de Garden Shaft, una vista aérea de Nolan's Cross y el paisaje envuelto en niebla de North Swamp. El narrador continúa. Durante siglos este lugar ha atraído a la gente, algunos en busca de oro, algunos en busca de la historia, pero lo que se ha encontrado ahora quizá trascienda ambas cosas. La cámara se acerca lentamente al agua fangosa donde aún perdura un tenue resplandor. El mismo lugar, el mismo misterio. Música emotiva comienza de fondo. La voz en off de Rick dice: No estábamos buscando tesoros, estábamos buscando respuestas, y ahora parece que la propia tierra nos está llamando. El narrador dice entonces que la historia de Oak Island puede no acabar aquí. Cada vez esta isla da a luz algo nuevo desde dentro. Y esta vez lo que despierte puede cambiar la historia para siempre. Suena un ritmo cinematográfico lento, a modo de outro. Los visuales se desvanecen y aparece un texto en la pantalla. Si crees que esto es solo el principio, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte. Entonces resuena la frase final del narrador, porque Oak Island ya no está en silencio,
quiere decirnos algo. Y así el vídeo se desvanece dejando solo el leve sonido metálico de raspado, una vez más, como si algo cobrara vida lentamente dentro de una bóveda invisible.